Hola, hola, buenos días. Buenas tardes allá en Europa, Manuel. ¿Cómo estás? Bien, bien, como siempre. ¿Qué tal tú? Muy bien, todo bien. Pues listos para platicar acerca de otra pequeña sección del libro Designing Data Intensive Applications. ¿Cómo lo estás leyendo, Manuel? Lo estás leyendo en tu tableta, ¿verdad? Sí, sí, lo tengo aquí para poder hacer los subrayados y todo. Yo no puedo, fíjate que yo no puedo leer casi nada en tableta. Leo en celular o en libros físicos. O sea, leo mucho en celular. Creo que es donde más leo en celular, en libros físicos, pero en tableta casi no puedo leer. Porque a lo mejor cometí un error con el tamaño de tableta que me compré, que es la de 12.9 pulgadas. A lo mejor ese es el error del Mm. tamaño de la tableta. Mi esposa me dice que traigo una pantalla ahí, ¿no? Le da risa porque dice que traigo una pantalla y que lo he comparado, o sea, una pantalla se refiere a una pantalla de televisión, ¿no? Comparado con la de ella, que es una de... ¿Cuál es el tamaño normal? ¿9 pulgadas? ¿9? El Creo que sí, tamaño ¿no? 9. Lo más común. Ujú, ujú. Pues esta no sé cuánto tiene, pero creo que también es bastante grande. Eh, uy, sale ahí. Ah, ajá. Sí, 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 Ah, sí. aparte le compré la tapa que tiene su teclado y demás Ujú, sí. para poder escribir mientras estoy viendo la tele o haciendo otras cosas. Sí, Siempre, el escritor siempre está escribiendo, ¿no? sí, Como dice Camilo. sí. ¿Escribes ahí en el newsletter? Ahí ¿O lo suelo escribes en particular? escribir artículos, vamos, cosas que no requieren de leer mucho porque la verdad es que me sobrepasa, ¿no? El tener una pantalla pequeña para poder hacer referencias, seguir leyendo mientras voy escribiendo, anotar ideas. O sea, al final, yo creo que tengo que hacerme la dinámica, pero o sea, a mí me resulta un poco difícil. Y es lo que tú decías, o sea, para leer si estoy despierto en el sofá y demás, me viene bien. Pero si estoy en la cama, obviamente el móvil es mejor porque si te quedas durmiendo y se te cae, ¿no? Te hace menos daño. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, chistoso. Creo que otro error es que, o otra cosa por la que yo no uso mucho la tableta es porque la mayoría son PDFs y yo prefiero leer en formatos más fluidos como el EPUB o como cualquiera que sea texto adaptivo, digamos, me funciona mejor. Y lo malo de eso es que los libros técnicos justamente se llevan muy mal o sea, los libros que llevan código y diagramas y todo eso se llevan muy mal con el EPUB, ¿no? Porque normalmente estos libros requieren estructura, o sea, requieren que el texto esté formateado en ciertos espacios y los diagramas y luego el código. Entonces, normalmente se llevan muy mal. Entonces, casi, casi es libros técnicos en papel y libros de no ficción o de ficción en EPUB, ¿no? O sea, que no lleven muchos diagramas ni mucho código. Y ya, entonces es, esa es mi división. Así le hago. Bueno, en este caso, este libro tenemos la cosa de que como no tiene código, es decir, Ujú. es sobre todo ideas y conceptos que te transfiere, pues tampoco tiene muchos diagramas. O sea, tiene algunos. En este capítulo creo que tenía unos dos o tres, como mucho. Sí, Y son imágenes. En el EPUB directamente le da el equivalente a doble clic. No sé sí, si es exacto. doble tap. Y se abre la imagen completa en pantalla y la puedes ver. Sí, 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 de acuerdo. Tienes toda la razón. Sí, ahí el último problema conmigo es el tamaño de la pantalla. Justamente cuando son diagramas grandes, no los puedes ver completos, ¿no? Entonces, sí, ahí necesitas una pantalla grande. Pero bueno, lo voy a intentar en la tableta en los próximos días. De hecho, les había enseñado un, un PDF que tengo subrayado de este libro. Ese subrayado los hice en la tableta justamente, ¿no? Porque lo intenté leer en la tableta y empecé, pero no continué. Pero bueno, muy bien. Hoy, Manuel, vamos a hablar del capítulo 1 de Designing Data Intensive Applications. Y la primera cosa que iba a decir
sobre esto es primero unas aclaraciones de la semana pasada. La primero es que le eché un ojito al libro en español y yo creo que es que si pueden evitarlo, evítenlo. Estábamos hablando ayer en una clase de esto de los libros en español y desde el título está mal traducido el título. No sé si alguien lo notó, pero después me cayó el 20 y después dije, pues sí, o sea, yo en general evito los libros técnicos en español. De hecho, los libros de no ficción en general los evito en español porque porque pierden mucho contexto. Mi, ¿cómo se llama? Mi idea de por qué pasa esto es porque a ti, Manuel, por ejemplo, a alguien que puede traducir bien uno de esos libros, o por ejemplo a ti, o a mí, o a alguien así, les tienen que pagar mucho más que lo que le pagan a un traductor para traducirlo, ¿no? Y un traductor Mm. que en general su rate es más bajo, no tiene el contexto para traducirlo de manera correcta, ¿no? Entonces es se me hace que pierde mucho, este, pierde mucho, sí, mucho valor el contenido cuando lo traduces de su idioma, de por sí, cuando lo traduces de su idioma original, este, creo que pierde mucho. ¿Qué opinas? Sí, yo me he encontrado con traducciones que, bueno, he tenido la suerte de tener las dos versiones, el de inglés y español. Y cuando vas leyendo en español y te suena algo extraño, de repente vas a la versión original y ves que el autor original puso un contexto que lo mismo el traductor interpretó que eso no se podría entender bien en español, e intentó traducir como buenamente pudo y no lo hizo bien, ¿no? No transmitió la misma idea de la misma forma. Entonces, pues sí, ahí te arriesgas, ¿no? Una versión traducida si no lo ha hecho un profesional del contexto, es decir, alguien como tú dices, que sepa ya de la profesión, que sepa exactamente cómo traducir cada término, pues te puede encontrar eso. ¿Y qué está mal del título? Era- Dice diseño de aplicaciones mediante el uso intensivo de datos, ¿no? O mm, sea, ¿tú cómo traducirías el título del libro Designing Data Intensive Applications? Es diseñando aplicaciones que usan los datos, que usan muchos que- datos, ¿no? O sea, esa sería como la traducción más directa. Está fea mi traducción, pero es diseñando mm, aplicaciones que usan muchos datos, ¿no? Y aquí te está sí. este título te está diciendo que vas a diseñar aplicaciones mediante usar muchos datos, ¿no? No Vale. sé, Sí, ¿sí? ahora lo ¿Eh? pillé. Claro, claro, es que cuando lo conoces en inglés lo ves en español y le da el mismo sentido, pero Lo claro, cuando lo brincas. ves de nueva, sí, Ajá, exacto. claro, Pero tiene un contexto completamente diferente. sí, exacto. Digo, yo no, a mí no me cayó el 20 hasta que lo vi después y dije, ese título está mal porque aquí te está dando a entender que vas a diseñar aplicaciones mediante usar muchos datos, ¿no? Así dice, Sí, mediante el uso intensivo de datos. bueno, la traducción sería diseño de aplicaciones de uso intensivo en datos, Exactamente, no. exacto, de uso intensivo en datos, exacto. Sí, u otra un poquito más aclarada. Pero bueno, y entonces digo, si desde el título está mal, no me imagino el contenido cómo va a estar, ¿no? Este, pero bueno, si no tienes de otra, a veces a lo mejor puedes con sus desventajas leerlo, pero generalmente también ese es como un consejo general, ¿no? Si puedes leer el contenido o más bien puedes leer lo que se lo que se produce en su idioma original, independientemente de cuál sea el idioma, mucho mejor, ¿no? Porque la traducción necesariamente es una interpretación, ¿no? O sea, pasa con todos los textos, es como no hay un mapeo exacto de idioma a idioma, el que traduce tiene que hacer una interpretación de lo que el autor quiso decir, ¿no? Y entonces esa interpretación puede estar cargada de ideas propias del traductor, ¿no? Entonces, el traductor bueno, y cuando el traductor no tiene idea de lo que están hablando, puede salir muy mal la traducción, ¿no? Entonces Sí, sí. es
Sí, o sea, pasa mucho con textos antiguos, por ejemplo, pasa con las Biblias y con cualquier otro texto antiguo, por Mm. ejemplo, textos del griego y así, pasa que vienen cargados de las ideas de los autores, ¿no? Pero incluso con textos, con textos No, modernos bueno, pasa también. Ajá. a mí me pasó que cuando yo traduje el primer libro tuve que hacer un glosario de qué quería decir exactamente, porque claro, yo escribiendo el primer libro de Erland utilicé mucho las palabras de matar el proceso, o este proceso es el proceso padre que genera al hijo y entonces el padre mata al hijo, y el traductor me decía, pero esto... Dice, ¿esto como lo pongo literalmente así? ¿O? Y claro, O sea, pero tú lo puede, escribiste en puede inglés o en chocar, ¿no? español. Tú lo ¿Mm? escribiste en inglés o en español. O sea, yo lo escribí en español y la Mm, traducción la hice después al inglés, pero como no quise hacerla yo, porque digo, la tiempo. voy a escribir yo y va a sonar como un extranjero, o sea, no va a estar bien. Entonces la encargué, pero claro, tuve que hacer la traducción y después un compañero de Erlang Solutions revisar que la traducción estuviese bien y coherente, ¿no? Y aún así, recuerdo que Robert Birding me dijo, se nota que ha sido escrito por alguien que no habla inglés. Sí, Y bueno, ya se me quitaron las ganas de traducir. es chistoso porque sí, cuando alguien habla inglés, o sea, más bien como que cada idioma también va cargado de sus propias frases, ¿no? No solamente del léxico y no solamente del, ¿cómo se dice esto? De la gramática, sino también un montón del de como lo que le llaman idiomas, ¿no? O sea, los idiomas de cada idioma, que es como frases. Estábamos platicando aquí internamente con unos compañeros de trabajo que, o sea, también cada idioma tiene su idiosincrasia, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de aquí en México, por ejemplo, para sacarle información a alguien, decimos sacar la sopa. O sea, si yo te quiero sacar información sensible, por ejemplo, te digo que te voy a sacar la sopa, ¿no? En España, ¿cómo dicen? Uf, pues creo que no hay... Bueno, O sea, seguramente hay alguna frase hecha, pero ahora mismo no caigo. O sea, ajá, o sea, por ejemplo, ¿pero sacar información a la fuerza o...? sí, no como a la fuerza, sino como sacarte información sensible, ¿no? O sea, como te estoy sacando este, algo que no necesariamente me querías decir, ¿no? Y entonces sacarte la sopa, ¿no? Que en francés, por ejemplo, le dicen sacar los gusanos de la nariz, ¿no? Este, y cosas similares. O sea, cada uno tiene su propia carga. Entonces, por ejemplo, Hombre, en ajá, España cuando... Es decir, alguien te está sacando información que tú no quieres dar, o sea, a veces puedes decir, oye, que me la estás liando. Me la exacto, estás liando, ¿no? ajá. Sí, sí, Pero sí, bueno, tampoco sé de dónde viene. sí, y muchos no saben, o un ejemplo muy, muy, muy común es cuando hablas de un idioma, o sea, cuando quieres referirte a un idioma o algo incomprensible. En México dices que hablan en chino, ¿no? Y en otros países se dice diferente, ¿no? Yo creo que en español también se dice que, o sea, en España también se dice que hablas en chino, ¿no? O sea que es un idioma Mm, muy, sí. muy Bueno, se incomprensible. puede decir de dos formas. Si alguien te está diciendo algo de forma incomprensible y o le exiges que te hable en cristiano, Ajá, 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 ajá. o le dices que eso, si está hablando en chino o algo así. Ujú. Y cada idioma como que tiene su opuesto, o sea, cada idioma lo dicen de manera muy diferente, ¿no? Lo dicen, o sea, otros dicen que me estás hablando en alemán, otros dicen que, Mm. yo creo que hay idiomas que dicen me estás hablando en español, ¿no? O sea, que Alguno estás tiene que tan, haber. ¿eh? Sí, 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 o Alguno sea, tiene que haber. sí, sí, sí. Entonces, y justamente si no haces una buena traducción, podrías traducir eso literalmente en vez de hacer ¿cómo se llama? La interpretación a la frase equivalente en alguien que habla ese idioma, ¿no? O sea, Mm. ese tipo de cosas. Entonces sí, sí se puede notar que una traducción, o más bien una escritura estuvo hecha por alguien que no habla inglés, y luego si quien lo tradujo no supo hacer ese mapeo justamente de ideas de uno a otro, porque ¿estás de acuerdo que hay la traducción? O sea,
le estoy diciendo a alguien o escribo así directamente sacar la sopa, no deberían traducirlo como ni siquiera cerca de eso, ¿no? Sino deberían de decir en alemán algo diferente, en francés algo diferente, en, en inglés estoy seguro que no es sacar la sopa, en inglés ¿cómo se dirá sacar información? No me acuerdo, pero bueno, pero debe haber una frase idiomática para eso, ¿no? Eso es lo que llamamos frases idiomáticas, ¿no? Entonces, pero bueno, toda esta discusión salió porque si pueden evitar el libro en español, evítenlo y mejor lean el libro en inglés y en general ese es un consejo para todo el para todo lo que se escribe, ¿no? Si lo puedes consumir en su idioma original, eh, mejor, ¿no? Algo que yo he visto, Manuel, muy seguido, es que los chinos están avanzando muchísimo en software, o sea, como que tienen su propio mundo del software. No sé si tú has visto eso, tienen muchos avances en... Antes tenía la costumbre de meterme al GitHub como a los trends o al top de cada semana y siempre hay un trend en chino, siempre hay 3 o 4 repositorios en chino que están como en trend, ¿no? Y tienen cosas muy locas. Lo único malo de esto es que no los puedo usar justamente porque su documentación está en chino, porque no se puede, entonces, o sea, no, ¿cómo le voy a hacer? ¿No? Y siento justamente que ellos están muy avanzados en Go, por ejemplo. En China están muy avanzados en Go, tienen muchas cosas y muchas cosas que usamos de Go vienen de los chinos, ¿no? Entonces está chistoso. Creo que si quieres aprender un tercer idioma como informático, yo creo que debería ser el chino. Yo antes pensaba que el alemán, pero ahora pienso que es el chino el que tienes que aprender. No sé. La verdad es que cuando, o sea, hablando de estos temas, o sea, ves un país que de repente empieza a progresar mucho porque produce mucho, en este caso, por ejemplo, China, pero no sé, me da la sensación de que, o sea, el hecho de que sean más productivos haciendo, por ejemplo, librería o código de arquitectura de soporte o cualquier cosa que se utilice de forma, pues bueno, es que realmente no lo estás usando porque tú mismo dices que como la documentación está en chino, no se usa, ¿no? Literalmente, ¿no? Sí, ¿eh? Pero el hecho de que digas, por ejemplo, son muy buenos en Go, que es un lenguaje hecho por Google, una multinacional estadounidense, ya casi que deshace todo lo anterior. Es decir, si China estuviese realmente aventajada, o la India, o cualquier otro país, creo que lo primero en lo que destacarían, y lo primero que intentarían hacer, es Su quitar del propio lenguaje. medio Google, Go y cualquier otra cosa que oliese a Estados Unidos para demarcarse a ellos con esa tecnología. Ya sea porque la copian o porque lo hacen de otra forma, o sea, cualquier forma, o sea, cualquier cosa que haga pensar que esta forma de los chinos de hacer las cosas es mejor que la de los estadounidenses. Entonces lo podrías considerar como una competencia real, pero mientras estén utilizando lo que les provee Estados Unidos, por decirlo así, ¿no? O Casi sea, que entran dentro del juego. yo digo, sí, sí entran dentro del juego, pero no los estoy pensando como una potencia opositora a Estados Unidos, sino como que ellos están construyendo. O sea, yo creo que esta idea de que China siempre está en oposición a Estados Unidos no es siempre cierta, sino más bien lo que yo creo que pasa es que construyen también sobre lo que se ha hecho, ¿no? Y a veces lo que yo creo que puede pasar es ellos hacen avances sobre lo que ya tenemos nosotros y entonces ahí puede pasar lo de que el alumno supera al maestro, ¿no? O sea, por ejemplo, uno de los mejores frameworks de Go, que es creo Jin, hay uno que se llama Vigo, por ejemplo, que viene directamente de ellos, ¿no? Uno de los mejores frameworks de PHP, no sé si conoces G, o sea, seguro conoces G Sí. más bien, es de ellos, ¿no? Es de los chinos, ¿no? Los podemos usar porque por algo hicieron documentación en inglés, ¿no? Pero muchos de los avances vienen de ellos, entonces es chistoso porque estoy de acuerdo contigo en que no están desarrollando probablemente mucha tecnología. Bueno, yo creo que la tecnología que están desarrollando, ellos son mucho más creativos, o ¿cómo se dice en español? Son mucho más cuidadosos con eso de Mm. no sacarla, ¿no? De no sacarla de su país, ¿no? O sea, por ejemplo,
sus modelos de lenguaje que están haciendo son mucho más, Cerrados, ¿no? es mucho más cerrados. ¿Qué, ibas a decir algo? No digo que son mucho más cerrados que no son abiertos y luego lo contrario es que son cerrados. Ujú. Mira, por ejemplo, este es el trending de la semana. Aquí están muchos en inglés, pero te digo, siempre hay algo trending en chino, ¿no? Mira, aquí está. Este, Pero vamos, mi punto iba porque, o sea, cuando se considera, o sea, un país, en este caso como la India o China, que son las dos que más están despertando dentro de la tecnología y hacen muchas cosas. Incluso creo que hubo gente que contrataba empresas indias para hacer los desarrollos mientras ellos hacían de meros intermediarios cuando eran los que estaban contratados como ingenieros, ¿no? ajá. Que ha habido algunos casos así de gente que era contratada como ingeniero y con eso de estar trabajando en remoto, pues contrataban a un grupo de programadores en la India que le iban haciendo el trabajo, ellos lo presentaban y por hacer ese trasvase, como el precio que cobran estos programadores indios, incluso chinos, es muy inferior a lo que se paga en los Estados Unidos y otros países, pues consiguen un beneficio sin hacer apenas nada, ¿no? Pero el tema es que, por lo menos desde España, tal y como se ven a los productos chinos, es barato y malo. De O mala sea, calidad. normalmente, claro, cuando vas a comprar algo a un establecimiento que se ve que importa desde China, sabes que estás comprando barato y de una calidad dudosa, ¿no? A veces sale bien, otras veces no. O sea, para lo que gastas, pues te puede dar el apaño y no te vas a gastar más dinero en eso, ¿no? Así que sale bien, pero normalmente da la sensación de no ser de muy alta calidad. Y eso muchas veces en alta producción pues suele pasar, ¿no? Si generas mucho, pues puede que no le hayas dedicado el tiempo suficiente a que eso tenga un mínimo de calidad. Sí, puede ser. Entonces, sí, en lo que se basan la mayoría de fábricas chinas no es en producir algo de alta calidad, sino en producir mucho. Puede ser. Hay que echar un ojito a sus desarrollos, por eso creo que tenemos que aprender chino. Pero, pero, sí, sí, yo creo que esa concepción, aquí en México también es muy similar, la concepción de los productos y de las producciones en general chinas, ¿no? Que es de mala calidad, pero yo creo que también está sesgada hacia lo que pasaba en los años 90, porque recientemente, pues, y eso tú lo puedes ver en cualquiera de tus productos, están hechos en China, ¿no? O sea, incluso las mejores marcas hacen cosas en China, ¿no? Y entonces lo que te dice eso es que los chinos pueden hacer cosas o sea, como al ser casi la fábrica del mundo, pueden hacer cosas de muchas calidades, ¿no? O sea, pueden hacer cosas desde lo más feo Sí. que te venden en esas tiendas que es pura importación china, hasta cosas de muy alta calidad, ¿no? O sea, justamente si ellos le fabrican a Sony o le fabrican a casi cualquier marca, quiere decir que pueden hacer todo el rango de calidades, ¿no? Entonces se me hace que te digo, y yo creo que lo mismo debe de pasar con el software, hacer tantos, justamente hay software de lo peor y hay cosas te digo, algo que he Pero escuchado por no es ahí. lo mismo, ¿eh? No es lo mismo porque, o sea, no es lo mismo tener una fábrica de Sony en Taiwán, que creo que a día de hoy sigue sin ser China, Ujú, que subcontratar un producto para que lo fabriquen en China y entonces comercializarlo bajo tus marcas o lo que sea. A día de hoy hay muchas cosas que se hacen en China, eso es verdad, y hay muchas restricciones acerca de, pues si te lo compro Active, tiene que tener una serie de calidad. Y ujú, claro, eso son ya las empresas que dan el nombre final en las que se aseguran de que el producto tenga una cierta calidad. ujú. Pero también es verdad que muchas de esas cosas se fabrican en Taiwán y Taiwán y China son muy diferentes. O sea, las fábricas de Taiwán se decantaron o se desmarcaron en el tema de calidad y por eso, a ver, no es que sea como fabricado en cualquier otro país, seguro que en Estados Unidos, México, España, Italia o Alemania lo fabrican co- con unos estándares de calidad diferentes, o sea, un poco más altos, pero por el hecho de ser más caro, pues las empresas prefieren pedirlo a esos países que
lo mismo tienen la misma calidad, o lo mismo no, ¿no? Pero el hecho es que son más baratos y eso sí lo sabemos. Fíjate que es chistoso porque aquí en México muchas de las cosas que consideras hechas en México las consideras de mala calidad. No es chistoso, o sea, creo que si sabes que está hecho en México dices, no, no puede ser. No, por ejemplo, los carros muchas veces dicen, no, no, ¿cómo que lo construyeron aquí en México? No, porque todas las cosas de alta tecnología supones que otros, pero ese es también, ese es un poquito de, no sé cómo se le llama en España, pero aquí le llamamos malinchismo, ¿no? Malinchismo es cuando considera superior lo de otros países a lo tuyo, ¿no? Aquí en México se da mucho eso de considerar que lo extranjero es mejor, ¿no? Y por ejemplo, cuando sabes que está hecho, por ejemplo, en Japón, ¿no? Dices, ah, claro, es de la mejor calidad posible, ¿no? O en Alemania también dices. Yo creo que los. No, bueno, yo creo que Ajá. en España depende. O sea, si sabes que es algo de ingeniería, o sea, si está hecho en Alemania, te transmite más confianza. Si es algo de bisutería o de ropa, si es de Italia, te transmite más confianza. Si es algo de gourmet o de luxe y está hecho en Francia, te transmite confianza. Y en España, por ejemplo, dice, si un cuchillo es de Alicante, dice, eso es confianza, eso es calidad, ¿no? O Ah, sea, siempre tiene los orígenes, ¿no? Depende de dónde sea cada cosa, pues te transmite una confianza u otra. Por ejemplo, si una comida específica que dice ser mexicana viene de México, pues a nosotros ujú, nos transmite la confianza de que eso está bien. Pero cuando dice sí, México y viene de Bélgica, dice, pues ahí, no sé, algo falla, ¿no? algo chistoso ahí. Muy bien, sí, muy bien. Pues bueno, vamos a darle al tema, Manuel. A ver, el tema es, Bueno, pues engancha porque es confiabilidad. exacto, confiabilidad, exacto. Y bueno, una de las primeras, el primer capítulo del libro, y de hecho el subtítulo del libro es, o bueno, el titulillo que abajo del título principal es las grandes ideas detrás de los sistemas confiables, escalables y mantenibles, ¿no? O sea, son como tres atributos arquitectónicos que el libro va a tratar a través de todos sus capítulos. Entonces, la primera idea que queremos tratar es la confiabilidad, ¿no? Que en inglés es reliability, ¿no? No sé si quieres Ujú. definirla, Manuel. Eh, bueno, yo me he subrayado aquí algunas cosas y creo que esta frase lo define bastante bien. Que dice, si todas las cosas funcionan... bueno, espera. Esa sería la explicación. Lo da como en una serie de puntos, ¿no? Dice, las expectaciones que te crea la confiabilidad son que la aplicación desarrolle la función que el usuario espera. Es decir, si la aplicación funciona tal y como tú esperas que funcione, entonces es confiable desde ese punto de vista, ¿no? Que pueda tolerar que el usuario cometa errores o use el software de forma no esperada, ¿no? Pues muchas veces cuando tomas un programa, esto pasa mucho con la administración española, que como cometas un fallo, se ve que el software, por lo menos hace muchos años, no estaba preparado y tenías que empezar otra vez desde el principio e intentar no caer en esos errores que por desconocimiento, por lo que sea, no sabías cómo iba. Y entonces se basa en eso, ¿no? De que el software, incluso aunque el usuario, por ejemplo, en un campo de texto que se supone solo pueden entrar números, de repente se te escapa una letra, ¿no? Y el programa te lanza un error y cierra la aplicación, ¿no? Y tienes que volver a abrir e intentar pulsar en ese sitio solo números porque como se te escape otra letra, vuelve a salir otra vez fuera, ¿no? Pues eso sería parte de la confiabilidad, ¿no? En el caso de que te equivoques haciendo algo que no se espera, te dé un error, pero no suponga el fin del programa. También que su rendimiento sea bueno para el caso de uso específico y bajo el volumen de carga esperable. Es decir, que si yo abro un programa y ahora tarda 15 segundos en dar el primer input, inserto los primeros datos y tarda ahora un minuto en salir la siguiente pantalla, pues puede llegar un momento en el que frustra al usuario y te da la sensación de que no funciona, ¿no?
Pues eso también entra dentro de la confiabilidad, de que el tiempo de respuesta sea acorde a lo que está haciendo el usuario. Es decir, no sea ni excesivamente rápido como para que salga la nueva pantalla y ni siquiera te des cuenta, o vamos, que ni siquiera te avise de que falta un nuevo dato, o de que tarde tanto que ya frustra al usuario y cierre la aplicación. Y después el último que estaba basado en el tema de seguridad, de que el sistema prevenga cualquier acceso no autorizado o abuso, ¿no? Que se supone que el sistema te da la información que necesitas y si es un sistema que tiene diferentes roles de acceso, si tú eres un usuario plano que no te permita ver cosas que no debes, estando en el nivel de usuario, ves cosas que solo puede ver el administrador y incluso si hay información sensible que tú estás introduciendo y tiene que ser encriptada como las contraseñas, que no pueda haber un administrador todas las contraseñas de los usuarios, ¿no? Que ese tipo de cosas pues están dentro también de la confiabilidad. A esto recuerdo, me ha pasado en los últimos meses, que ya dos experiencias completamente diferentes, y la última la puse en Twitter, de gente utilizando PHP con frameworks como CodeIgniter, Symfony, que no sé por qué permiten activar la depuración cuando tienes el modo de producción. Y entonces tiene una parte muy graciosa que es en uno de ellos de que puedes cargar el histórico de todas las peticiones, incluso las que no son tuyas, y que hace un momento en el que el administrador hacía un login, cargué esa petición y venían las variables del post que había insertado el usuario, por lo cual se veía usuario y contraseña de forma clara. Y probándolas, pues sí, accedía como administrador a la plataforma. Cosa que dice eso desde el punto de vista de confiabilidad, pues es justamente lo que te dice el último punto, ¿no? De yo siendo usuario de esa plataforma, usuario plano, de repente me doy cuenta de que hay una barra de depuración y viendo simplemente el histórico, es decir, a 2 clics de distancia, tengo acceso al usuario y contraseña de un administrador. Eso se rompe completamente toda la confiabilidad de ese sitio web en ese caso. Sí, sí, completamente de acuerdo. Muy bien, entonces podemos como resumir la confiabilidad. Aquí, como tú dijiste, o como dice el libro también, dice que es que el software siga funcionando en presencia de errores, ¿no? Esa es como bueno, funciona en general, ¿no? Es la confiabilidad. Y ahora mejor aún que funcione en presencia de errores. Entonces, y justamente que evite cualquier cosa que haga que el software se detenga de funcionar, en pocas palabras. Ahí da algunas aclaraciones justamente como que no es posible hacerlo de manera absoluta, ¿no? Por ejemplo, dice que si un hoyo negro se tragara todos los servidores de la Tierra, pues debería de tener hosting en el espacio, ¿no? En algún punto. Y aunque teóricamente debería ser posible en algún punto de la vida, no es eh, factible, ¿no? No es factible porque justamente El la presupuesto. confiabilidad cuesta, ¿no? Sé que el presupuesto sería muy elevado. Exacto, exacto. Muy bien. Y habla de tres tipos de errores, ¿no? Ya mencionaste lo de, creo que le pasa a todos los gobiernos, Manuel, lo de que este hacen software que no es, que es muy, muy, muy poco confiable justamente, ¿no? Tanto en el sentido de la seguridad como en el sentido del funcionamiento. Entonces, mencionaste el error humano que es tus, tus usuarios humanos no van a usar el software de manera correcta siempre y entonces tienes que estar preparado contra ese tipo de errores. También habla de los errores de hardware y los errores de software, ¿no? No sé si quieres comentar alguno de esos. Pues, bueno, el primero que se comenta en el libro son los fallos de hardware, que, bueno, esos son básicamente que te puede fallar el disco duro, te puede fallar la memoria, te puede fallar internet, por ejemplo, que se caiga y te deja sin servicio. Bueno, ya dependiendo de qué tipo de aplicación estés utilizando o qué tipo de servicio estés prestando, ¿no? Si lo tomamos desde el punto de vista de servicios web, es siempre pues que la CPU no se rompa, ¿no? O no se caliente en exceso y explote, que la memoria no tenga
celdas defectuosas y empiece a soltar fallos y entonces pues bueno, que esto está más ligado al hardware, ¿no? O sea, empiece a dar información corrupta. No obstante, no, tengo conciencia de que si la memoria falla, las placas base están diseñadas para con CRC localizar qué celdas fallan y desde el sistema operativo o incluso desde el hardware evitar esas celdas para no utilizarlas, pero aún así te vas quedando sin memoria a medida que van fallando más celdas y más celdas y en el momento de detectar el fallo, obviamente esa petición y lo que hubiese almacenado en la memoria en ese momento lo has perdido. Y, y bueno, dicen eso de errores de disco duro que se puedan producir y te da algunas soluciones como por ejemplo de, bueno, si es a nivel de hardware, hay sistemas que permiten tener dos CPUs y en el momento de que una falla te permite incluso conectar en caliente otra CPU y en el momento que la nueva está funcionando retirar la antigua. Sistemas que te permiten también cambiar o sustituir bloques de memoria también en caliente. Sistemas de disco duro que te permiten la configuración en RAID de esos discos duros de modo que si alguno falla puedas retirarlo y a través de un RAID en copia pues inserta otro completamente nuevo y va sincronizando los datos a medida que se van usando. Y, y bueno, también dice que con la aparición de la nube se ha ido eliminando un poco lo que es esa dependencia en la confiabilidad en pro de la escalabilidad, ¿no? De que mucha gente, pues, al utilizar AWS, pues asume el riesgo de que esa instancia puede corromperse, puede apagarse, puede quedar inservible o puede tener algún tipo de fallo en pro de que, bueno, es fácil de tener distintas o muchas instancias y dice, pues si una falla, pues me quedan aún las otras, ¿no? Es casi como una confiabilidad basada en la replicación. Pero claro, tienes que preparar tu sistema para poder utilizar distintas instancias. Claro, eso es lo que se dedica después a comentar en la parte de escalabilidad. Y también está la parte de que, aunque no lo comenta en el libro, lo que se dice siempre con el teorema de Kapp o Puzzle, de que si la consistencia, en este caso, que sería ecuánime o en cierta forma exactamente igual a la confiabilidad, puedes tener una consistencia eventual, ¿no? Si tus datos lo soportan, si en el futuro pues se corrigen de alguna forma. Entonces esa confiabilidad puede verse comprometida eventualmente si después, además de que no constituye un problema, se puede resolver en un futuro cercano. Sí, sí, muy bien, completamente de acuerdo. Muy bien, entonces creo que con eso cubre la parte del hardware, ¿no? De cómo, más bien, de las fallas que se pueden dar en el hardware, mencionaste las básicas, ¿no? El CPU y la RAM, que son los más importantes, y cómo se pueden, cómo te puedes cuidar contra ellas. Muy bien. Después habla del software, de los errores del software, ¿no? Que Sí. normalmente es como, por ejemplo, cuando un software empieza a fallar, como por ejemplo algo está demasiado lento y da respuestas corruptas, o como cuando metes una entrada específica en un software y entonces truena y incluso pueden causar errores en cascada, ¿no? O sea, un error tras otro en el software, ¿no? Entonces, esto puede pasar y dice que también deberías de protegerte contra este tipo de errores, ¿no? No sé si quieres comentar algo de eso. Sí. Ah, me resultó curioso que ponía ejemplos como un fallo en el kernel de Linux que fallaba justo el 30 de junio de cada año. Lo Y que le llaman claro, elíptico, ¿no? como falla en una fecha específica, una hora específica, pues era muy difícil de concretar el porqué de ese fallo, ¿no? Ujú, ujú. Recuerdo que en empresas de telecomunicaciones, por ejemplo, donde se hacía la facturación, siempre teníamos dos problemas al año siempre con el cambio horario. Es decir, Ah, si te marca la hora de inicio de llamada justo antes del cambio horario, pasa la hora y se cambia la hora,
puede resultarte que esa llamada duró una hora más de lo que realmente duró, o incluso duró un tiempo negativo. Si Viajó en el terminó. tiempo, ¿no? Sí. Sí, sí, Y sí. claro, eso te enseña que hay que prever ciertas cosas, como que los servidores no se configuren en la hora local, sino que se configuren siempre en hora universal, para Ujú. que no haya saltos de tiempo. Bueno, y con todo y con eso, siempre los sistemas operativos tienen un salto temporal siempre hacia atrás en ciertos momentos para autocorregirse, porque o sea, no marcan de forma estricta el tiempo. Que eso en mi libro de Erlang lo comento, y También lo cómo comentas, Erlang ajá. soluciona ese problema. También lo comentas en el de Elixir, ¿no? Si no me acuerdo, si no mal me acuerdo Creo que sí. también, porque yo me acuerdo que ese concepto lo aprendí de ti, el de tiempo monotónico, ¿no? Se le llama el tiempo Mm. monotónico. Y fue 10 años de carrera y jamás en la vida lo había escuchado. O sea, es increíble, ¿no? Pero sí. O sea, que creo que hay cosas que das por sentado y que no te pones a pensar cómo cuenta el tiempo una computadora, ¿no? Tú sabes que funciona bien y ya, lo usas. Y bueno, y a veces lo usas mal, aparte, como en estos casos en los que tienes tu hora local configurada en tus servidores y cosas similares. Este, y luego, sí, sí, es interesante. Muy bien. Entonces, ese es el punto de software errors. Y finalmente están los human errors, ¿no? Que ya los mencionaste. Pueden ser, por ejemplo, que alguien meta información que no es la información correcta, ¿no? O sea, creo que ese es uno de los peores errores que los desarrolladores de software cometemos. Creer que alguien va a usar siempre bien el software, ¿no? Primeramente, el primer error que cometes ahí es confiar en las intenciones de los usuarios, ¿no? O sea, no puedes confiar en las intenciones de los usuarios porque va a haber, punto que el 90% de los usuarios van a ser bien intencionados, van a usar el software para lo que es, pero va a haber otro porcentaje de personas que van a querer abusar de él en diferentes sentidos, ¿no? Como por ejemplo, abusar de él para sacarle algún tipo de beneficio a la empresa para el que lo hiciste, o abusar de él simplemente por diversión, ¿no? O sea, por algún tipo de diversión técnica, digamos, ¿no? Entonces, esa es la primera cosa que tienes que considerar, que no todos los usuarios son bien intencionados. Y segunda, que los humanos cometemos errores, ¿no? Y entonces podemos meter información que no sea, que no sea correcta. Por ejemplo, es el caso más común, ¿no? O crear ciertos flujos, es decir, ciertos avances en el software que te meten en condiciones que no está listo para operar, ¿no? Y ahí algunas de las cosas que dice es, deberías de hacer que tu sistema sea lo mejor o lo más fácil de usar posible, ¿no? Dice que minimice oportunidades para el error. Dice que tienes que aislar los errores también. Dice que tienes que hacer un desacoplamiento de los lugares en los que los humanos pueden cometer errores de cuando no pueden, ¿no? Hacer como un sandbox para que no cause un error catastrófico, ¿no? Tienes que probar. Ajá, dime. No, bueno, eso creo que se refiere más a los programadores. Es decir, es Ujú. como el caso este que comentabas de activar depuración en producción, ¿no? Que Ujú. si tú dejas a los programadores, por ejemplo, que trabajen en producción, pues hay un error o sea, un error humano de tocar algo que no deben, o el típico error este que siempre se comenta, ¿no? De tengo acceso a la base de datos y puse el delete, pero sin where. Ujú. Sí, sí, sí. Y entonces te cargaste toda la tabla directamente. Pues eso puede pasar, ¿no? Es un error humano de tener un acceso privilegiado al sistema en producción, donde puedes jugar con información real de usuarios, y de repente ejecutas algo como borrar un directorio, una consulta sin condiciones, o cualquier cosa que hace que pierdas datos, o que la experiencia del usuario pues de repente se vaya. Bueno, Ujú. recuerdo también un caso que surgió en la lista de Elixir, de que alguien propuso utilizar, o sea, una librería para inyectar código en Elixir en un proyecto que estuviese en ejecución. Y Ok. yo le dije que eso era muy, muy, muy peligroso, porque Elixir, a diferencia de otras, bueno, Elixir y Erlang,
a diferencia de otros sistemas, no encapsula las aplicaciones. Es decir, tus módulos están dentro del espacio de nombres de todos los demás módulos de todas las aplicaciones. Entonces, si tú tomas una aplicación que viene del usuario y la inyectas dentro de tu código, si esa aplicación tiene un módulo que colisiona con el tuyo, pues la recarga en caliente del sistema va a sustituir a tu módulo. Mm, Es decir, va a inyectar código dentro de tu aplicación. Y eso es malísimo. claro. En principio, el creador de la librería no me entendía y le dije, ¿tienes el sistema en ejecución? Y me dijo, sí. Y digo, escribe esta línea. Y era una línea simplemente en la que se sobrecargaba el plug.com. El O kernel. sea, no, es como la estructura de datos donde va cada conexión que entra al sistema. Ok, ok. Entonces, si tú defines ese módulo y no pones nada dentro, directamente te has cargado la estructura. Cuando Claro. entra una petición, intenta formatearla con esa estructura, pero esa estructura ya no existe. Entonces, Mm. has hecho un ataque de negación de servicios simplemente con una sola línea. Ah, te cargaste plug, el Claro. que. Ah, después. Sí, Digo, claro. esto tiene su peligro porque si alguien malintencionado o sea, agrega su aplicación, no ves que haya nada raro, pero claro, como Elixir tiene metaprogramación, pues es como JavaScript, ¿no? Puede tenerlo ahí súper ofuscado, pero al final ejecuta y sobrecarga ese módulo. Entonces Claro. te hace la denegación de servicio y no sabes Sí, dónde está bueno, el fallo. para los que no conocen Elixir, Plug es la librería que te ayuda a crear como middlewares, ¿no? Como en un servidor web va poniendo middlewares para hacer diferentes cosas con las peticiones, ¿no? Entonces, le dicen un plug justamente porque vas haciendo como capas, ¿no? Entonces, tu petición va pasando a través de todos esos plugs, ¿no? Entonces, puede que haya un plug que decodifique JSON, otro plug que valide la sesión, otro plug que haga diferentes cosas, ¿no? Manuel, muy maliciosamente, se cargó ese módulo para demostrar un punto, ¿no? Entonces, sí, estoy de acuerdo que ese tipo de errores pasan, ¿no? Y que tú permitas hacerlo en tu sistema es muy peligroso, ¿no? O sea, no Mm. protegerte con ese tipo de cosas. Sí, Estás poniendo todo para cometer errores catastróficos, ¿no? hombre, es decir, en este caso, no tener conciencia de cómo funciona el sistema puede dejar abierto un agujero que alguien de forma accidental o maliciosa puede introducir fallos por error humano dentro de tu sistema. Tú date cuenta de que es posible que nadie de forma maliciosa quiera hacer nada, pero imagínate que a lo mejor tú escribes un módulo y le has puesto un nombre que es muy similar al de otro y has cometido un error al llamar al módulo y termina con el nombre de otro, ¿no? Pues entonces estás sobreescribiendo el código de otro y cuando se vaya a utilizar su módulo, pues no va a encontrar ese código y va a resultar en un fallo. Y es un fallo muy difícil de trazar porque el código sigue diciendo que el código debe estar ahí, ¿no? Ujú. Debe de existir. Y claro, son errores muy difíciles de trazar y averiguar por qué fallan. De acuerdo. Eh, De acuerdo, completamente. Muy bien. Pues me gustaría finalizar, Manuel, viendo el último subtítulo de esta sección, que es ¿por qué es importante la confiabilidad? No, la confiabilidad dice que no solamente es para plantas nucleares y trenes y autobús y estaciones de trenes, sino que se espera un mínimo de confiabilidad de todos los sistemas, ¿no? Independientemente de qué hagan, se espera un poquito de confiabilidad porque los usuarios, independientemente del software que usen, si lo están usando, confían en él para hacer ciertas cosas, ¿no? Entonces, si no provees eso, es como, pues, estás fallándole a tus usuarios. Y la última parte que me gusta mucho que mencione eso, dice que se puede reducir o se puede más bien sacrificar cierta confiabilidad para poder ahorrar costos primeramente y para ahorrar costos en general de desarrollo y de operación. Pero lo puedes hacer, pero debes estar consciente de que lo estás haciendo, ¿no? Porque es aplicable en ciertas situaciones. No sé si quieres cerrar con un comentario de esto. no, sí. Vamos, las situaciones en las que pone de ejemplo, eso, si estás haciendo un prototipo o si estás haciendo un producto mínimo viable en la empresa, pues en ese caso sí puedes recortar un poco en confiabilidad porque es un trabajo continuo en el que después vas a retomarlo
Y bueno, no sé si en ese caso llamarlo deuda técnica porque, claro, estás sacrificando un poco de confiabilidad porque sabes que vas a invertir más tiempo en el futuro para corregirlo. Ujú. Entonces, sí, en ese caso puedes hacerlo para conseguir ese objetivo a corto plazo que tienes pendiente. Si, claro, si después tienes previsto subsanar eso de alguna forma, ¿no? En el caso del prototipo, pues bueno, si es solo de usar y tirar, pues en ese caso la confiabilidad, pues, bueno, ya lo tienes en cuenta cuando vayas a construir el de verdad y ya está. Pero en el caso de una startup que desarrolla de forma evolutiva, o sea, tomando siempre el mismo código y evolucionándolo, pues en ese caso sí, Hay es que cuestión pagarla. de estás sacrificando, lo sabes, pero tienes que planificar cómo solventarlo a futuro. Muy bien, de acuerdo completamente. Perfecto, pues entonces la siguiente semana, Manuel, vamos a ver el otro punto que es escalabilidad. Va un tema que yo creo que es de los que más suena siempre que alguien quiere aprender diseño de sistemas, dice, no, sí, tiene que ser escalable, ¿no? Y creo que es una de las cosas más malentendidas y también más sobrevaloradas, porque no siempre requiere este tipo de cosas. Pero bueno, muy bien, pues Claro. vamos a dejarle aquí, Manuel, y entonces la siguiente semana a la misma hora nos vemos para platicar de lo que falta, ¿va? ¿De acuerdo? Perfecto, muy bien. Pues muchas gracias a todos los que estuvieron por aquí y gracias, Manuel, por tu tiempo y por tu disponibilidad. Nos Un vemos. gusto. Adiós. Chao.